Bien, el siguiente tipo de elemento para medición de presión son los llamados elementos electromecánicos, que constan de un elemento mecánico elástico como los vistos en la presentación anterior, tubo de Bourdon, fuelle o diafragma, y un transductor de tipo eléctrico. Y ejemplos, el resistivo, por ejemplo, la unión de una resistencia variable con un burdón o con un diafragma. El magnético, por ejemplo, la combinación de un fuelle con un transductor magnético tipo LVDT. Se va a empezar con el resistivo y aquí hay un ejemplo ilustrativo de cómo funcionaría un sensor de presión electromecánica utilizando un fuelle como elemento primario. La presión entra en la parte superior del fuelle y de ahí internamente está el resorte que le da la correspondiente rigidez, al cual está adosado un brazo que va a un potenciómetro. A medida que el fuelle se encoge o se estira, el brazo también hace su recorrido a lo largo del potenciómetro, lo cual se traduce en un voltaje variable proporcional al movimiento del fuelle y por lo tanto también proporcional a la presión a la cual se le aplica en la parte superior. Otro ejemplo, esta vez con un diafragma, en el cual la presión de proceso entra por aquí por la parte de abajo, hace que el diafragma sufra un movimiento hacia arriba o hacia abajo que a través de un varillaje se lleva a una resistencia variable, se vuelve a convertir en un voltaje proporcional al movimiento del diafragma y por lo tanto también a la presión del proceso. Para exactitud, el transductor que se utiliza es un puente de Wheatstone, como el que fue explicado en el capítulo de definiciones y conceptos. Otro ejemplo, esta vez magnético, aquí se tiene la armadura de un elemento LVDT que puede moverse ligeramente hacia arriba o hacia abajo dentro del campo de estos transformadores y por lo tanto aquí a la salida se puede generar en los secundarios una diferencia de voltaje proporcional al desplazamiento o movimiento de esta armadura. ¿Qué se hace con la armadura? Se conecta aquí abajo al elemento primario, que puede ser un burdón o un fuelle o un diafragma. Luego, el elemento electromecánico tipo capacitivo consta de dos placas flexibles de un condensador que se colocan, por ejemplo, dentro de un conducto de una tubería por la cual circula un fluido. Cuando el fluido está estático, se tiene una presión máxima. Cuando el fluido se mueve, la presión en las paredes disminuye y esa pequeña variación en la distancia entre las placas flexibles se puede convertir en una medición de capacitancia, según la fórmula estándar, capacitancia para un condensador de placas paralelas rectangulares, área entre distancia por la constante dieléctrica del material que está contenido en él, y de ahí se puede deducir cuál es, en función de la distancia entre ambas placas, la presión que el fluido está ejerciendo. Luego se tiene un elemento que, si bien mide presión, se utiliza generalmente para medición de esfuerzos o de pesos. Se llama el elemento extensiométrico, la celda de carga o galga extensiométrica. Estos elementos miden la fuerza aplicada a un hilo metálico muy fino que se enrolla en lazos dentro de una cápsula resistente. Y según la ecuación que gobierna el valor de la resistencia de un hilo metálico, que depende proporcionalmente a la constante ρ, que es la constante de resistividad del metal, cada uno de los metales, por ejemplo el aluminio, la plata, el níquel, el hierro, el cobre, tienen una determinada constante de resistividad, la cual le da el valor de resistencia que ofrece el hilo al paso de una corriente eléctrica. Pero la resistencia de un hilo también depende de su longitud. Mientras más largo sea el hilo, se aplica a los cables, por ejemplo, mayor va a ser su resistencia. Y es inversamente proporcional al área, a la sección transversal. Mientras más grueso un hilo o un cable,
menor es la resistencia que va a ofrecer al paso de la corriente. Se puede utilizar esta ecuación para medir presión de la siguiente manera. Si se enrolla en láminas o bucles muy finos el hilo y se encapsula y se aplica una presión, va a cambiar dentro de ese hilo sus propiedades mecánicas, es decir, su longitud y su sección transversal o área. Y lo que se va a producir es bien sea una tensión, es decir, el hilo se elonga, se estira, o una compresión, el hilo se comprime. Cuando el hilo se estira bajo una tensión, su longitud aumenta. Por ejemplo, en esta figura, si la longitud del hilo en reposo es L, cuando se somete a tensión va a aumentar por ambos lados una cantidad delta L medios, pero también va a disminuir correspondientemente su diámetro o su radio, por ejemplo en un hilo circular, una distancia delta D sobre 2. Cuando el hilo se comprime ocurre exactamente lo contrario. Su longitud disminuye, por ejemplo en una distancia delta L entre 2 en cada extremo, pero aumenta su diámetro o su radio en un valor equivalente a delta D sobre 2, bajo compresión. Bien, la elongación, el estiramiento en la dirección axial, se denomina epsilon 1 y se llama esfuerzo longitudinal. La contracción en la dirección transversal, cuando él se elonga axialmente, se contrae transversalmente y viceversa, se denomina epsilon 2 y se conoce con el nombre de esfuerzo transversal. Y el valor absoluto de la relación entre ambas cantidades, es decir, la división de epsilon 2 entre epsilon 1 valor absoluto, es lo que se conoce como el coeficiente de Poisson y se representa por la letra nu. Aquí se está la letra B pequeña, pero realmente se suele representar por la letra griega nu. Esa relación de Poisson es para todos los materiales metálicos, en este caso, tiene un valor que oscila aproximadamente entre 0.1 y 0.5. Bien, cuando hay un cambio en la resistencia, según la fórmula vista anteriormente, va a cambiar la longitud, va a cambiar el área del hilo y también en muy pequeño grado va a cambiar el coeficiente de resistividad eléctrica. Se puede entonces representar matemáticamente un cambio diferencial de la resistencia, según la fórmula vista anteriormente, como ρ entre A de L menos ρLA cuadrado de A más LA de ρ, donde los diferenciales de L de A y de ρ son las variaciones respectivamente de longitud, área y resistividad. Si frente a dl, para simplificar un poco esto, se desprecia dA y de ρ y se divide toda esta expresión entre R, entonces se tiene del lado izquierdo la variación de resistencia que va a ser proporcional, despreciando los dos términos aquí de la derecha, a de L entre L. Y esa variación se puede expresar también en una ecuación simplificada aquí abajo como S por epsilon, donde S es un factor de sensitividad llamado factor de Galga y epsilon es la relación de variación de la longitud del hilo metálico de L entre L, llamada deformación o en inglés llamado strain. Y esta es la ecuación base para poder determinar cuando se aplica una fuerza a este dispositivo, a este instrumento, cuál es su variación de resistencia y por lo tanto mediante una ecuación que aquí no se explica cuál sería el cambio en la fuerza o la fuerza aplicada, que luego dividida entre el área va a dar por supuesto la presión. Para los metales más comúnmente usados en las galgas extensiométricas, esta tabla da el factor de sensitividad. Por ejemplo, uno de los metales más utilizados es el platino iridio y también el constantán, que es una aleación níquel 45, cobre 55%. Y estos son los factores de sensitividad. Mientras más alta la sensitividad,
más sensible y por lo tanto mejores prestaciones va a ofrecer el instrumento. Aquí se ve que el platino es el que tiene la máxima sensibilidad, pero el platino es un material sumamente costoso, entonces no es conveniente utilizarlo para aplicaciones donde no se necesita gran precisión. Llama la atención aquí en el níquel, 100% níquel, que la sensibilidad es negativa. ¿Qué podría significar esto? Yendo un poco hacia atrás y sabiendo que la sensibilidad está dada por, o está introducida en esta ecuación, si esta sensibilidad es negativa, uno de estos factores debe ser negativo. Se deja al estudiante investigar y tratar de averiguar por qué en el caso del níquel el factor S es negativo. Y aquí se observa cómo se puede aplicar una fuerza a una galga extensiométrica o a una celda de carga que está incrustada, metida dentro de esta carcasa flexible. Aquí está el hilo enrollado en múltiples lazos y aquí está la fuerza, que puede ser una fuerza de tensión o de compresión. Y en esta animación, un momento para atrás, se puede observar exageradamente cómo se deforma la celda de carga al aplicar sobre ella una determinada fuerza de compresión o de expansión. ¿Cómo luce comercialmente una celda de carga? Bueno, es simplemente una pieza relativamente pequeña, una cápsula, dentro de la cual se tiene el arrollado correspondiente del metal que va a sufrir el cambio de resistencia al ser comprimido o al ser extendido. El conductor de la galga extensiométrica de la celda de carga, en este caso, en este ejemplo, es un hilo de metal cobre plateado con un diámetro que varía entre 0,12 y 0,16 milímetros, es decir, un hilo muy fino. Llama la atención que la salida del instrumento no tiene dos conductores, sino que tiene tres, inclusive puede tener hasta cuatro. Sale un conductor aquí de la parte superior y dos de la parte inferior. La razón de por qué eso es así se va a explicar no en este tema, sino en el tema de temperatura, cuando se vean los elementos de temperatura llamados RTD o resistencias que varían su valor cuando son sometidos a una diferencia de temperatura. La ecuación a aplicar es exactamente la misma que se aplicó para la celda de carga. El principio básicamente es el mismo, pero ahora no con una deformación mecánica de longitud y área, sino más bien con un cambio fuerte en el coeficiente de resistividad. Entonces estos termoelementos también se conectan con 3 o 4 hilos y la razón por la cual eso es así se va a explicar, como se acaba de decir, cuando se llegue al capítulo sobre temperatura. Modernamente hay una variante de la galga extensiométrica o celda de carga que está compuesta no por una cápsula dentro de la cual hay un metal que se comprime, etcétera, sino por un cristal de silicio defundido. El silicio es uno de los cristales que más se utiliza en la fabricación de semiconductores, electrónica digital, transistores, diodos, etc. Y se puede dopar, el silicio puro se puede dopar, es decir, se puede contaminar, digámoslo así, con partículas de metales conductores, por ejemplo, con boro. Y de esa forma se convierte ya no en un material aislante, dieléctrico, sino en un semiconductor, es decir, un material que no conduce completamente a la corriente eléctrica, pero tampoco es un material aislante. Cuando este material, este cristal, se somete a una presión o a una fuerza, también va a cambiar su resistencia interna, la cual se puede medir con exactitud mediante un puente de Wheatstone, y es un instrumento bastante preciso, puede llegarse a conseguir precisiones del orden de 0,2% de la escala, siendo su rango de 0 hasta un máximo aproximadamente de 600 bar. El siguiente elemento electromecánico es el cristal piezoeléctrico.
El cristal piezoeléctrico tiene muchas aplicaciones, no solamente en la parte de medición de presión, sino también en todo lo que es el área del ultrasonido. El cristal piezoeléctrico es un cristal generalmente de cuarzo, también los hay de titanatio de bario, que cuando se deforma físicamente, cuando se le aplica una presión, genera puntualmente una señal eléctrica, es decir, hay un reordenamiento interno de las cargas eléctricas y durante unos instantes, un breve instante, al ser sometido a una compresión o elongación, ese cristal genera una polarización de carga. El cristal es reversible en el sentido de que si se excita eléctricamente con un pulso, él se deforma. Es decir, que por un lado, cuando él se deforma externamente, produce una polarización de carga que se puede medir en sus extremos, pero cuando se le somete a un pulso eléctrico, él también correspondientemente se deforma muy ligeramente cambiando sus dimensiones. Esa detección de presión es instantánea, por lo tanto la aplicación no se puede utilizar en, digamos, situaciones en las cuales se quiere medir una presión continua, constante, sino que se utiliza cuando se quieren medir cambios o inclusive cambios bruscos de presión. Y eso tiene un rango de aplicaciones muy amplio en la industria y en otros ámbitos, por ejemplo, para medición de explosiones en una cantera, en una mina, en los cohetes para medición de vibraciones, motores, compresores y cualquier otra forma de vibración. Aquí en esta pequeña animación se observa en cámara lenta cómo al comprimir el cristal piezoeléctrico se genera un pequeño voltaje entre la cara superior y la cara inferior. Y el voltaje puede ser positivo o negativo según se comprima o se elonga el material sometido a una fuerza externa. En este esquema se ve el cristal sometido a una fuerza de compresión y mientras la fuerza esté cambiando en el tiempo, mientras haya una variación de la presión, se va a polarizar en la parte superior, en este caso, la carga positiva, en la parte inferior la carga negativa. Recuérdense que el cristal es un material eléctricamente aislante, no puede conducir la corriente. Lo que ocurre es que se produce internamente en las moléculas que forman el cuarzo una polarización instantánea, una polarización que no se mantiene cuando la presión es constante, pero puede medirse con un elemento de medición de tensión o de voltaje preciso y luego relacionarse con el delta F o delta P, el cual se aplica en sus caras. Bien, resumiendo, como en los otros casos, las características más importantes de estos elementos electromecánicos se clasifican en resistivos, inductancia variable, LVDT y capacitivos. Se tienen en las siguientes columnas el alcance o rango de medición en bar. Se ve que los resistivos son los que más pueden medir rangos altos de presión, puesto que pueden fácilmente, por ejemplo, adosarse a un tubo de Bourdon. Su precisión, la máxima temperatura de servicio, la señal de salida y la resistencia o impedancia de salida del transductor eléctrico. Como siempre, hay que hacer énfasis en que estos valores no son absolutos y pueden cambiar inclusive drásticamente cuando un fabricante, por ejemplo, ofrece en el mercado un instrumento de este tipo con datos característicos diferentes a los que se expresan aquí en esta tabla estándar. Con eso se termina la parte estándar de medición de presión y en el próximo y último audiovisual se va a hablar un poco de la medición de vacío, es decir, definiendo vacío como la presión por debajo de la presión atmosférica. En la industria hay muchas aplicaciones en las cuales se utiliza el vacío y se debe medir esa presión de vacío, bien sea en la industria metalmecánica, en la industria de alimentos, de conservas, etc. Para el próximo capítulo entonces se verán los métodos de medición de vacío.